Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. El capítulo 5 de Génesis nos relata la historia de la descendencia de Adán. Nos dice una vez más que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y asimismo Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya veremos a qué se refiere exactamente las Escrituras cuando se dice que el hijo de Adán, Set, fue engendrado a su semejanza. Debo contarles que cuando leí este capítulo de la Biblia de los descendientes de Adán hace años atrás, como que no le di mucha importancia, o sea, explicaban los nombres de los descendientes, cuántos años vivieron, y pensé, aquí presentan la genealogía de las 10 generaciones de Adán, y a simple vista, este capítulo en su mayoría era para darnos la información de la genealogía desde Adán hasta Noé. Y al decir verdad, no me parecía tan interesante leerlo como los otros capítulos. Pero en realidad, después de leerlos varias veces y estudiarlo, déjenme contarles que qué equivocada estaba, especialmente en no darle importancia. Y la verdad que este capítulo me pareció bien fascinante y me di cuenta en aquel entonces que todo lo que está escrito en la Biblia tiene su objetivo o su propósito. En la Biblia no hay errores ni contradicciones, es la palabra de Dios y es perfecta. La Biblia fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir nuevamente. Recuerden que la Biblia fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Cada número, cada nombre, todo tiene su propósito, su significado. La razón por la que me pareció muy fascinante es que detrás de todos estos nombres hay un mensaje, pero todo esto lo vamos a descifrar durante los próximos podcasts. También veremos cuál es el misterio de Enoch. Hablaremos de Matusalén, que fue el que vivió más años, más que todos. ¿Cómo es que todos ellos vivieron tantos años? Y juntos descifraremos el mensaje que está escondido en los nombres de estas 10 generaciones en el capítulo 5 de Génesis. La verdad es que no importa cuántas veces uno lea la Biblia, en mi experiencia siempre encuentro algo nuevo. Dios te habla por medio de las Escrituras y es ahí donde encontrarás mensajes de aliento, mensajes que te inspirarán. Dios se comunica contigo por medio de la palabra. Quiero aclarar que las interpretaciones de la Biblia es solo una, pero las aplicaciones son múltiples. Repito, la Biblia es una sola interpretación, pero tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, a continuación haré la lectura del capítulo 5 de Génesis y la próxima semana despegaremos y agarraremos vuelo con Génesis 5. Capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos
fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.